Bueno, Dios te bendiga. Vamos a hacer analizando el libro de Jueces, capítulo 14 ya. Dice Sansón a la mujer filistea de Timnat. Bueno, entonces aquí Sansón crece y y empieza a manifestarse el Espíritu de Dios en él. Recordemos que Sansón fue bendecido por Dios mismo desde el vientre de su madre. Eso lo vimos en el capítulo anterior, en el video anterior. Entonces, verso 14, perdón, capítulo 14, verso 1 de Jueces. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Bueno, entonces, recordemos que desde la época desde siempre, desde la época de Moisés, eh, de eso qué interesante, porque yo recuerdo que incluso Isaac y Abraham tomaron mujeres de su parentela. De hecho, Abraham fue el que le dijo a su criado: ve a mi tierra y a parentarle toda mujer para mi hijo Isaac. O sea que lo que trato de decir es que los israelitas se casan entre sí, entre tribus, entre su propia gente. Pero Sansón decidió buscar eh, a una de las hijas de los filisteos. De hecho, estaba prohibido por Dios el fijarse en una persona idólatra, una persona que adora a otros dioses. Eso lo prohibió Dios. Para su padre y su madre le dijeron: no mujeres de las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro país, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujeres de los filisteos circuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Entonces, eh, recordemos que aquí ya Israel se existía como tal, como país, como nación, con identidad, como tal como tiene que ser. Y bueno, Sansón decidió fijarse en una de las mujeres. No fue la primera vez que pasó esto con israelitas, incluso en el desierto. Algunos israelitas se fijaron en mujeres de otras tribus, en amonitas, creo que se llama. Verso 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Bueno, entonces, ¿por qué Israel caía en dominio? ¿Por qué Israel se debilitaba así? Porque adoraban dioses ajenos. Por eso, porque adoraban dioses ajenos. Y bueno, y por pecado de cada quien. Pero lo principal era que dejaban a Dios. Verso 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y quien despedazó al león como quien despedazó un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Verso 7. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Qué interesante que dice: y ella agradó a Sansón, pero dice: Sansón le agradó a ella. Verso 8. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo del muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Yo creo que esto tiene una connotación, un misterio, eso de un león. Porque, o sea, ¿para qué se va a nombrar si no tiene un significado real? Eh, bueno, entonces, tendré que decirlo profundamente en otra ocasión. ¿Qué significa león? De hecho, Cristo
se le representa como león de Judá. Y pero bueno, sería otra ocasión que analicemos más profundamente qué significa el león aquí en la historia de Sansón. Y las abejas. Recordemos que Sansón tenía muy arraigado lo que es la sabiduría, por eso podía hablar en enigmas. Verso 9, tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, donde tomó el pan de abejas, y cuando alcanzó a su padre, su madre les dio también a ellos que comiesen, mas no descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Verso 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Entonces aquí se arregló el asunto, o sea, los padres de Sansón arreglaron el matrimonio con la mujer esta de Timnat. De hecho, así se acostumbraba en aquella época. No dice cuántos años tenía Sansón, no dice eso. Ya, o sea, eso fue en la época de Sansón. Y y bueno, entonces se arregló la fiesta, hicieron una fiesta. Verso 11, aconteció y cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que el verso 12. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Recordemos que Sansón tenía una facilidad para las cosas de Dios, para predicar, para leer en la Biblia. Bueno, en aquella época era Torah. Tenía una facilidad para la sabiduría tan grande que podía hablar en enigmas. O sea, lo que le pasó a él lo hizo un enigma. De león, lo que le pasó lo convirtió en un enigma en un instante. Eso se llama tener presencia de Dios. Pero recordemos que Sansón fue bendecido de su madre. De la aparición del ángel de Jehová, le dijo, vas a tener un hijo y crecerá y será así, así, así. Entonces pocos han sido bendecidos desde el vientre de su madre, incluso por ejemplo Juan el Bautista, Samuel, el grande hombre de Dios. Y Sansón fue uno de ellos. Entonces, para Sansón era demasiado fácil hablar enigmas, demasiado fácil entender la ley, era fácil hablar de Dios. Era algo demasiado fácil. Eso es tener presencia de Dios. Verso 13 más, si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo diremos. Verso 14. Entonces les dijo, del devorador se lo comida y del fuerte se lo dulzura. Ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Entonces recordemos, es que eso es lo que pasa. Es mejor estar con Dios que en el mundo. Es mejor adorar a Dios que adorar al palo y a la piedra. Por mucho. ¿Por qué? Porque Dios siempre te va a dar de lo mejor, siempre te va a apoyar. Recordemos que Israel vivía civilizadamente. Israel vivía con lujos, por así decirlo. Israel vivía con higiene, cosa que ningún otro pueblo del mundo tenía. ¿Verdad? Recordemos que incluso como ser higiénico viene en la ley. En Deuteronomio Levítico dice, vas a bañarte, vas a hacer así, o sea, te propone muchas leyes de higiene, ¿verdad? Vas a lavar tu ropa y si tiene lepra la vas a tirar y así. Habla mucho sobre higiene, sobre salud, lo que es Levítico y Deuteronomio. Cosa que los otros pueblos no sabían, no entendían. Verso 14, entonces les digo, del devorador se lo comida y del fuerte se lo usura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Verso 15, al séptimo día dijeron a su mujer, Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quedemos a ti a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos?
este, entonces aquí, o sea, había de por medio, pues algo, o sea, algo de valor, de mucho valor. Y ellos no querían pagar, no querían perder. De hecho, ¿quién quiere perder dinero? Nadie. Verso 16. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declares el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y respondió: he aquí que ni mi padre ni mi madre lo he declarado, y te lo voy a declarar a ti. Verso 17. Y lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas el séptimo día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Aquí, ¿qué pasa? Algunos dicen que la mujer es la parte débil del hombre. Dios nos libre de eso. Entonces aquí lo que pasa es que Sansón, pues, se comió por su esposa porque se había casado con ella y no quería que le pasara nada malo. Entonces el claro enigma. Entonces Sansón decidió perder para proteger a su esposa. ¿Pues sabe su decisión? No lo sabemos. ¿Qué hubiera pasado si Sansón no le declaró nada? ¿Y cuál hubiera habido guerra entre Sansón y los filisteos? Recordamos que esto de la mujer de Timnat era venir de parte de Dios. O sea, iba a haber pleito de todas maneras, porque venía de Dios para poder liberar a Israel de los filisteos. Entonces, entonces le dijo a la mujer de Timnat, no, pues le dijo el enigma, no, que me encontré con un león, que lo tuve que matar y que le cayó un panal de baja que sabe cómo. Entonces le dijo el asunto. Pero yo creo que esto del león tiene un significado. Yo creo que el león y el panal de baja tienen un significado profundo, que significa algo. Eso de la miel me acuerdo mucho del hijo de Saúl, que tomó de la miel. Aquí iban a pelear, Israel iba a pelear y el hijo de Saúl tomó con una vara un poco de miel y la probó. Dice que recobró fuerza. Y pues eso es en la historia de Saúl. Y y los de León, pues a Cristo se le relaciona con el león de Judá. Debe tener una connotación muy misteriosa, muy interesante. Pues entonces, y bueno, recordemos que pues Sansón se conmovió porque era su esposa y le dijo, y pues no quería que le pasara nada a su esposa. Y le tuvo que decirlo de León. Al séptimo verso 18, al séptimo día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió: si no haraseis como novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. Entonces aquí Sansón quiso llevar la fiesta en paz. Algunos dicen, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Es lo que pasa aquí, un mal arreglo en vez de un buen pleito. Pero bueno, pues él tiene que cuidar a su mujer y quedar en gracia delante de los filisteos. Cosa que no pasaría nunca. Recordemos que tenía que haber pleito entre Sansón y los filisteos porque venía de parte de Dios. Tenía que haberlo. Y Dalila fue la cumbre de esa decisión de parte de Dios. Bueno, entonces seguimos con la historia aquí con la mujer de Timnat. Verso 19. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y sin Dios enojo se volvió a la casa de su padre.
Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero al cual le había tratado como su amigo. Entonces aquí, ¿qué pasó? O sea, ya se había arreglado, ya habían quedado que esta mujer terminada era para Sansón. Ya habían platicado, ya habían sus padres, habían hablado, había habido boda, había hecho fiesta. De hecho, fueron varios días de fiesta. Y y bueno, entonces, eh, ahí acaba prácticamente el capítulo 14. Este, y, y bueno, la historia no continúa, la historia es larga, pero muy interesante. Pocos libros de la Biblia tienen una historia tan completa. Y bueno, entonces, vamos a dar hasta aquí el capítulo. De hecho, ahí acaba el capítulo. Y por esta sesión continúa. Recordemos que Sansón fue juez. De hecho, fue elegido por Dios mío, para ser juez en Israel. Y cuando Dios elige a alguien, le dota de todo lo que necesita. ¿Y por qué? Porque Dios conoce a cada persona. Y Dios sabía que Sansón haría el trabajo correctamente. Lo haría muy bien. Bueno, entonces, o sea, Dios eligió a Sansón por muchas razones. Porque sabía que era idóneo para el puesto, porque sabía que iba a responderle a Dios, porque sabía que Sansón iba a amar a Dios por encima de todas las cosas. Y en parte lo hizo. En parte, ¿por qué en parte? Porque, o sea, Sansón defendió a su pueblo. Qué lástima que cayó eh, ¿cómo decirle? Se fijó, o sea, el error de Sansón aquí fue fijarse en una mujer que no era de su pueblo. Eh, y de hecho, tenía que respetar esa ley, una ley que había puesto Dios. Aun si Sansón hubiera elegido a una mujer del pueblo, hubiera habido guerra entre Israel y Filisteos. O sea, el pleito entre Israel y Filisteos se hubiera dado de todas maneras. Pasara lo que pasara porque venía parte de ellos. Y y bueno, entonces nos vemos en el próximo video. La historia continúa. Dios te bendiga.